Mateo 22:37. Gloria sea al Señor Jesús. Me da gusto verles. Hoy como que los días se han alargado un poco y quiero pensar que por eso muchos hermanos no llegan, porque ocupan más tiempo para trabajar. Pues esperemos en Dios que estén trabajando y a veces pues decidimos quedarnos en casa, pero bueno, vamos a pedir que el Señor los bendiga y los toque, amén. Mateo capítulo 22, verso 37 al 39, ¿ya lo tenemos, hermanos? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí, hermanos. Padre, te damos honra y gloria a ti, Señor Jesús. Gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta tarde, Señor. Venimos rogándote una bendición a través de ella, Padre. Estamos delante de ti, Señor, porque sé que tú solo das buenas dádivas para tu pueblo, Padre. Gracias, Señor amado. Amén, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria sea al Señor Jesús. Le hemos puesto por título a esta corta reflexión. Esperemos que sea corta, que no sea vigilia. No se asusten. Le hemos puesto por tema: a mi manera. A mi manera. Como introducción, hay dos formas de servir a Dios. La primera es a la manera que Dios manda. Y la otra es como yo quiero. Como que se terminó el gozo. Paz de Cristo, hermanos. Porque muchas veces nosotros le servimos a Dios a nuestra manera. Me está doliendo mi corazón. A la manera de Dios, dejamos que Él ponga sus propias reglas y mandamientos. Confiando plenamente en Él. La confianza en Dios debe de ser lo primero en nosotros. Sabiendo que Él nunca se equivoca. Que Él conoce el presente y el futuro. Y como dice la palabra de Dios en Romanos 8:28, vamos a leerlo para poderlo continuar. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A la manera de Dios, todas las cosas las vamos a recibir para bien. Ciertamente en el caminar hay cosas que no son agradables. Pero si sabemos a Dios, confiamos en Dios, tenemos fe en Dios, que a sus hijos, todas las cosas que pasan, siempre van a tener un buen resultado. Así nos duela, así nos lastime, así nos caigamos. Pero si tenemos la confianza en Dios, sabemos que
el resultado final es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Eso es servirle a la manera que Dios quiere que le sirvamos. Vamos a saber esperar en Él todas las cosas. Sirviendo a Dios a su manera, dejaremos de cuestionarnos y decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites esto, Señor? Sirviendo a la manera de Dios, tendremos otra expresión diferente. Hágase tu voluntad, Señor. Sirviendo a la manera que Dios quiere que le sirvamos. Sirviendo a la manera que Dios quiere, le serviremos a través de las adversidades. Porque hay palabras fuertes que nos pasan o nos dicen. Hay hechos fuertes que nos llegan a suceder, que parece que todo suele ser contrario. Pero como dijo Job, en Job 2:10, ¿acaso recibiremos de Dios únicamente lo bueno y lo malo no? Cuando alguna persona es herida, para que su herida pueda ser sana más rápido, es necesaria una limpieza profunda. Nos duele. Y más hay médicos que son bien bruscos. Te abren la herida y hacen así. Y muchas veces hasta te dan lloras, te revuelcas. Muchas veces personas hasta pierden el conocimiento del dolor. Pero sabes que es por tu bien. Al fin de todo ese dolor va a ser por tu bien. Nosotros cuando creemos y tenemos la fe puesta en Dios, sirviéndole como Él quiere, por muy duro que sea el proceso, sabremos que es por nuestro bien. Aunque no diga amén, así es. Hay procesos que nos lastiman, que nos duelen. Hay procesos que no queremos. Alabado sea Cristo Jesús. Pero cuando aprendemos a confiar en Dios, así sea con lágrimas, aprenderemos a decirle, Señor, gracias. Amén. Porque es duro el proceso, pero grande la recompensa. Estamos en un tiempo, mis hermanos, que estamos siendo pasados por la criba. ¿Sí saben qué es una criba? Los de la vieja escuela sí sabemos. ¿Quién no sabe qué es una criba, hermano? Levante su mano, no le dé pena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, una criba, yo es la que yo conozco. Es como una tela, la usan entre 4 personas o entre 2 para cernir y estar sacando únicamente lo bueno. La usan para el maíz, para el frijol, para el arroz, para estar sirviendo y lo bueno queda aparte. Les digo, son tiempos que estamos sobre el arnés, sobre la criba. ¿Por qué? Porque son tiempos difíciles y en estos tiempos es cuando se prueba el que verdaderamente ama a Dios. Hay ventoleras que parecen ser de parte de Dios,
Pero como dijo el profeta Elías, pero ahí no estaba Dios. Cuando sabemos o aprendemos y reconocemos la voz de Dios, no habrá nada que nos mueva fuera de la palabra de Dios. Tristemente escuché un mensaje hace poco de una persona que ha crecido en el ministerio y me dolió el corazón por lo que él decía en su prédica. Y le gritaba a Miami, le gritaba a Vero Beach, y ya ves cuántas veces dijiste que no iba a crecer. Y mírame ahora. Parece ventolera de parte de Dios. Pero les digo algo con dolor en mi corazón. Una persona que está en rebeldía no puede ser bendición de parte de Dios hasta que no se arrepienta. Porque la bendición viene después del arrepentimiento. Si mi pastor permitiera aquí muchas cosas, esta iglesia estuviera llena. El servir a Dios como Él quiere, tenemos que pagar muchas consecuencias. Tenemos que pagar críticas. Pero tenemos que aprender a seguir adelante. Todavía he estado en la introducción, mis hermanos. En Gálatas capítulo 6. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tal parece como que el cansancio nos quiere abandonar. Y muchas veces los que ya estamos viejos, y no nada más físicamente, sino también en el evangelio, muchas veces dicen, ya estoy harto, ya estoy cansado, ya no soporto más. Pero cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, es bonito esperar la bendición. ¿Cuándo va a llegar la bendición o cuándo va a llegar ese momento? ¿Será que llegará cuando yo quiero? ¿O será en el tiempo de Dios? Durante el proceso, si sabemos esperar en Dios, así sea doloroso, la recompensa será grande. Solamente hay que saber esperar. ¿A quién le está doliendo el proceso? A mí me duele el proceso. A mí me duele el proceso. Pero le digo al Señor, Señor, aumenta mis fuerzas. No quiero continuar con las mías, sino con las que tú me des. Las mías continuamente se acaban. Muchas veces cuando la persona se cansa de servir a Dios a la manera que Dios quiere y empezamos a servirle a nuestra manera, empezamos a cosechar consecuencias. Empezamos a cosechar algo difícil, algo duro. Empezamos a cosechar enojos, contiendas, iras, diserciones. Empezamos a cosechar tantas cosas. ¿Por qué? Porque empiezo a servirle a Dios a mi manera. Y me empiezo a dar cuenta de muchos errores. Y aquel amor que cuando empecé, empezó a menguarse. Y empiezo a ver los errores en cada uno de mis hermanos. Porque ya empecé a servir a mi manera. Y no a la manera de Dios. Y me empiezo a apartar poco a poco. Porque esa es mi manera.
Si esto no cambia, yo voy a seguir, yo no sé qué voy a hacer, pero yo no puedo continuar así. Cuando muchas veces la solución está enfrente a nosotros, pero como que el espejo espiritual no nos asomamos. Cuando nosotros aprendemos a ver en ese espejo, se empiezan a reflejar nuestros propios errores. En una ocasión le aconsejé a alguien: el día que empieces a ver los errores en los demás, preocúpate. Hay que preocuparnos, porque el enemigo está trabajando. Y empiezo yo a servirle a mi manera a Dios. Y muchas veces, ¿por qué no decirlo? Muchas veces nos portamos como los niños berrinchudos. Esta semana me encontré con una niña bien berrinchuda, que inclusive hasta la amenacé. Le dije: pues si no te comportas, te voy a llevar conmigo a mi casa. No, más brincaba. Dije: híjole, como que me va a brincar el papá ahora por haberle dicho eso. Más berrinche hacía. Porque hay niños que a veces los amenazas y como que se quedan quietecitos, ¿cierto? Y como que esta niña no se quedó quietecita, más berrinche hizo. Y muchas veces nosotros, cuando empezamos a servir a Dios a nuestra manera, empezamos a hacer berrinche en la casa de Dios. No me acostumbro a que me digan qué hacer. O lo haces como yo digo o no hago nada. ¿Todavía me están siguiendo, hermanos? En 1 Samuel capítulo 13, verso 8 al 12. Ténganme paciencia, mis hermanos. Gloria sea a Cristo Jesús. ¿Ya lo tenemos, hermano? 1 Samuel capítulo 13, verso 8 en adelante. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, hablando de Saúl. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hasta ahí. Saúl ya había recibido el mandato que esperara. Espera en Dios. Él te dará la señal. Pero muchas veces nos desesperamos.
Él se desesperó, vio al enemigo venir. ¿Y dónde está Dios? Como que empezó a preocuparse. ¿Dónde está la ayuda? A él no le correspondía ofrecer el sacrificio, pero lo quiso hacer a su manera, porque él era el rey. Yo puedo hacerlo. ¿Recuerdan ustedes cuando el hermano de Moisés y su hermana hablaron en contra de él diciendo: ¿acaso únicamente por Moisés hablará Dios? ¿Y nosotros qué? Cuando a veces queremos servir a Dios a nuestra manera, va a haber consecuencias graves. ¿Qué pasó con Miriam? Dice la palabra de Dios que quedó blanca por la niebla, por la lepra que le había caído, por hablar en contra del siervo de Dios y en contra de Dios. Sufrió una consecuencia muy grave. Y lo que acabamos de leer, Saúl también, por adelantarse a la voluntad de Dios y querer hacer las cosas a su manera, también pagó una consecuencia y muy grande. Pero es únicamente una lectura, sí es una lectura, pero que cobra vida en nosotros cuando no obedecemos a Dios. Porque es la palabra de Dios, ¿cuánto la creemos? Hay consecuencias el servir a Dios a nuestra manera, que poco a poco, día con día, está cobrando fuerza. Y entre más está cobrando fuerza, más nos estamos cegando, porque no permitimos ver lo que está pasando con nosotros. Porque esa es mi manera. Mi casa, mis reglas. Mi vida, mis reglas. Mi familia, mis reglas. Y la iglesia, mis reglas. Todo lo queremos hacer a nuestra manera. Paz de Cristo. No sé si todavía seguimos aquí, mis hermanos. Es importante que nosotros empecemos a entender cómo estoy sirviendo a Dios. El primer versículo que leímos dice: amarás a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son los dos grandes mandamientos. Y dice la palabra de Dios que cumpliendo estos dos mandamientos se cumple toda la ley. ¿Qué tanto nosotros amamos a nuestro prójimo? Dios me dice que tengo que amarlo a la manera de Dios. Pero a la manera nuestra, ¿qué tanto amamos a Dios, a nuestro prójimo? Decía un chinito cuando le pidieron una colaboración: chinito es el convertido, cartela no convertida. Paz de Cristo. Nos cuesta ayudar. El servir a la manera de nosotros puede traer consecuencias graves. En Mateo en Primera de Samuel 13, ahí mismo el capítulo 13, vamos a ir hasta el verso 13 y 14. Eso fue lo que leímos ya al último, hermanos. Perdón, ya lo leímos. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En Mateo capítulo 6, verso 12.
y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A la manera de Dios. Esta palabra, analizándola, amados hermanos, ¿qué tanta bendición estoy pidiendo para mí? Porque yo le estoy diciendo a Dios, perdona mi deuda, así como yo perdono al que me ofende. O sea que si yo no perdono al que me ofende, Dios tampoco me perdonará. Pero si hago las cosas conforme a Dios, alcanzaremos perdón. Pero a mi manera me la hizo, me la paga. He escuchado palabras aquí en la iglesia, así nací, así soy y nadie me cambia. Olvidándose del versículo que dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero a mi manera, no. Yo soy, ¿cómo se dice? Pues yo soy de Guerrero, yo soy del Estado de México, yo soy michoacano. Bueno, se ponen títulos fuertes y nadie me mueve. Decía por ahí, tenía familias por ahí un poquito bravías y decían, yo soy Carvajal hasta el hueso y nadie me va a ver la cara, decían. No permiten que alguien pueda hablarles, alguien pueda sugerirles, alguien pueda decirles estás mal, porque todo lo quieren hacer a su manera. Pero tenemos que entender que a nuestra manera nunca alcanzaremos bendición y nunca alcanzaremos el buen mirar de la gente que nos rodea, porque seguimos haciéndolo a nuestra manera. Tenemos que aprender a ceder en varios terrenos de nuestra vida. Tenemos que aprender a callar cuando es necesario. Hay pleitos que se ganan con el silencio. Hay otros que se ganan corriendo. A mí me toca callarme, porque correr ya no puedo. Me alcanzarían rápido. Pero actuando sabiamente entendería que al actuar a mi manera es acarrearme enemigos para mi vida. Si sigo actuando a mi manera. Si sigo actuando a mi manera, sería crear enemistades a mi alrededor. Pero dice la palabra de Dios que Él pone gracia delante de los hombres a aquellos que le aman. Oh, santo Dios. O sea que si nosotros amamos a Dios no tenemos que preocuparnos por nada. Ya no caería el dichito ese que dice que no soy monedita de oro para caerles bien a todos. No, ese ya no vale. Porque teniendo a Cristo en nuestro corazón, aleluya, estoy feo pero con gracia. Santo es Cristo Jesús. Porque la gracia del Señor viene adornada al Hijo de Dios. Le viene a dar una hermosura diferente. Perdóname, Señor, así como yo perdono al que me ofende. Podríamos decir esa palabra más de una vez al día. En Génesis capítulo 13, verso 14. Yo les dije que esto era vigilia, así es que, hermanos, aguántenme. Y Jehová dijo a Abraham,
después que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa es la manera de Dios. Qué grande promesa. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esa es la manera de Dios. Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y el hombre, muy atento, y atendió a Abraham el ruego de Sarai, a la manera de Abraham. Y ustedes saben las consecuencias que pagó por hacer las cosas a su manera y no saber esperar en Dios. Hasta hoy en día hay guerras por esa consecuencia, por hacer las cosas a su manera. Dios ya le había prometido descendencia, pero él no supo esperar en Dios. Escuchó mejor la voz de su esposa. Ustedes conocen la historia de Ismael, para no seguir leyendo tanto, que después tuvieron que correrlos del campamento. Y esa consecuencia Dios le dijo: vivirán en guerra todo el tiempo. Ciertamente levantaré 12 naciones también de él, pero habrá una consecuencia grave por no saber escuchar la voz de Dios. ¿Y quién era Abraham, mis hermanos? Conocido como el padre de la fe, pero también hubo cosas que hizo a su manera y que quedaron consecuencias graves hasta hoy en día. No son cositas que podemos hacer y deshacer así nada más con abrir y cerrar nuestros ojos. Sepamos que cada consecuencia puede durar toda la vida, y no nomás en uno, sino en nuestras generaciones futuras. Eso es cuando nosotros estamos haciendo las cosas a nuestra manera. Puede alabar a Dios si quiere. Lucas. Santo es el que vive. Lucas 24. $49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. He aquí, yo enviaré la promesa, pero quédense en Jerusalén. Lucas capítulo 21, verso 1. Perdón, Juan 21. El capítulo 1 en adelante.
21, verso 1 en adelante, perdón. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Qué les dijo el Señor? Esperen. El Señor les dijo: esperen. Pero que como en ese lapso de espera hubo cierta desesperación. Y Pedro, como era el líder, yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar. Dice la palabra de Dios que lo siguieron 7 más de los discípulos y se fueron a pescar. ¿Qué era lo que hacía Pedro antes de seguir a Jesús? Pescador. ¿Qué era usted? ¿Qué era yo antes de seguir a Jesús? Hombres pecadores, hombres faltos. Muchas veces nos desesperamos y volvemos a lo que éramos antes. Muchas veces nos desesperamos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Como que pensamos que la manera de Dios ya no está funcionando. Ahora le voy a echar una manita a Dios. Pero me imagino que esta experiencia para Pedro y los demás le hicieron recordar algo muy grande. Porque cuando volvieron a ver a Jesús, les dijo: echen la red otra vez a la derecha. Y así fue como que los llamó la primera vez, pescando, y les dijo: ahora los haré pescadores de hombres. Pero esa palabra ellos olvidaron, se desesperaron y quisieron coger su oficio primero que tenían. Pero Dios nuevamente les recuerda quién era Él y los vuelve a llamar. Nosotros tenemos que entender que el que nos llamó es fiel para con nosotros. Él es fiel. Dice la palabra de Dios que ni siquiera una tilde caerá al suelo sin que se cumpla la voluntad de Dios. Nada. Porque Dios es fiel para con nosotros. Nosotros quizás en el recorrido fallamos, tropezamos, renegamos, pero Dios está ahí. No desmayemos. No volvamos a hacer lo que éramos antes. Dice la palabra de Dios que muchas veces somos como el cerdo, después de que lo limpian, vuelve nuevamente a lodazal. O como el perro que vuelve a su vómito. A enlodarse, ensuciarse, a ser ridiculizado por el enemigo. Hay personas que han sido llamadas por Dios, que el enemigo los trató de una manera horrible allá en el mundo. Horrible. Valga la expresión, algunos que eran alcohólicos. Se ensuciaban en sus propias ropas, haciendo el ridículo, durmiendo en las banquetas, en las esquinas de las casas, afuera de las cantinas porque los corrían. Sucios, malolientes. Pero de ahí el Señor los saca y los levanta y les da nombre nuevo y los hace ergirse nuevamente con nuevas fuerzas. Pero como que muchas veces en el recorrido con Cristo se nos olvida
quienes éramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y empezamos nuevamente a querer volver allá, olvidándonos lo que éramos. Cuando empezamos a hacer las cosas a nuestra manera, nuestro oído se vuelve más sensible para escuchar la voz del enemigo. ¿Qué estás haciendo allá? No te das cuenta todo lo que te están haciendo. Mira lo que están hablando de ti. Mira lo que te están haciendo. Mejor salte. Acá está una iglesia mejor. Y el enemigo empieza a cuchichearte en el oído y tú le empiezas a poner atención. Llega el momento que a veces no sabemos ni dónde estamos parados. Porque el enemigo nos está ganando la batalla por querer hacer las cosas a mi manera. El enemigo está ganando terreno. Y como estoy haciendo las cosas a mi manera, no doblo mis rodillas y pido ayuda. Porque creo que estoy bien. Cuando es tan sencillo reconocerlo y postrarme a los pies de Cristo y decirle: Señor, yo reconozco que estoy mal. Perdóname, ayúdame a levantarme, ayúdame a volver a empezar de nuevo. Dice la palabra de Dios en esto que estamos leyendo, que cuando el Señor les habla y van a la orilla, el Señor ya tenía unos peces ahí asándolos en las brasas. Oh, santo es Dios. Ellos no pudieron pescar nada en toda la noche. ¿De dónde sacó el Señor esos peces? ¿Quién sabe? Pero les ha de haber dicho a los peces: vénganse aquí, los voy a asar. Y un brinquito pegaron del agua a las brasas. Lo recibió. Dice la palabra de Dios que Pedro no podía pronunciar palabra porque sabía que estaba delante de Dios. Sabía lo que había hecho, sabía lo que estaba haciendo y estaba delante de Dios. Ahí fue donde el Señor le pregunta a Pedro: ¿me amas? Gloria sea al Señor Jesús. El amar a Dios y hacer las cosas a su manera va a tener consecuencias buenas. Pero si digo amar a Dios y sigo haciendo las cosas a mi manera, va a traer consecuencias graves. Alabado sea Cristo Jesús. Santo es el Señor. En Lucas capítulo 5, verso 1 en adelante. Aquí es cuando el Señor le habla a Pedro la primera vez. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero aquí está el secreto. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
fue el llamado que recibió Pedro. Pero en la espera como que se le olvidó que el Señor le dijo: ven, te haré pescador de hombres. Si seguimos más adelante, dice la palabra de Dios que les dijo: síganme. Y dice la palabra de Dios que ellos abandonaron todo. O sea que abandonaron la pesca que habían hecho, la pesca milagrosa. Abandonaron sus redes, abandonaron sus barcas y empezaron a seguir a Jesús. Pero en aquel tiempo como que se le había olvidado. Y dice Pedro: pues yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar otra vez. Y se llevó a 7 más. Y andaban pescando otra vez toda la noche y otra vez no pesca nada. Y les habla el Señor: échenle la red a la derecha. Oh, santo es el Señor. Y aún así no se acordaban todavía del Señor. No, si seguimos leyendo este pasaje. Dice que sacaron todos los peces y vieron que era una gran cantidad de peces. Y de repente Pedro reconoció que era el Señor. Y se tiró al agua y empezó a correr hacia Él. ¿Sabe por qué? Porque en Él había más esperanza que en lo que había sacado. Quizás nosotros nos hemos desanimado con este recorrido, hermanos. Pero analiza qué es lo que el Señor nos ha dado. Analicemos qué es lo que tenemos con el Señor. Lo que el mundo nos está ofreciendo no es nada grato. El enemigo está tratando nuevamente de apresionarnos, de hacernos olvidar de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado, de dónde el Señor nos ha sacado. No escuchemos su voz. Más bien hay que recordar de dónde el Señor nos sacó y decir: Señor, gracias. Yo entiendo que en los procesos es difícil, pero dice la palabra de Dios que si hacemos estas cosas buenas viviremos. Vamos a ponernos de pie. Gloria sea al Señor. Quizás en este recorrido, mis hermanos, la vida ha sido un poquito cruel con nosotros. Las circunstancias han sido adversas. Las situaciones no han sido fáciles. Pero es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de recordar aquellos días cuando no queríamos soltarnos de su mano. De aquellos días cuando fuimos bautizados en el Espíritu Santo y hablábamos otras lenguas, que aún hasta en el baño queríamos hablar en otras lenguas. Aquellos tiempos de regocijo, aquellos tiempos de paz. Dice la palabra de Dios: venid a mí si estás cansado y cargado, que yo te haré descansar. Cual sea la circunstancia que tú estés pasando, es más grande nuestro Dios. Quizás sea enfermedad, quizás sean problemas familiares. Mira, hermano mío, me voy a meter en camisa de 11 varas, pero a mí me duele en el alma
ver matrimonios aquí y sus hijos fuera de la iglesia. Me duele en el alma. La juventud está rebelde. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Recuerdo en una ocasión que hubo una cocinera que cocinaba muy rico, pero de repente un guiso le salió un poquito amargo y le decía a su esposo: ¿y ahora qué pasó, mujer? La verdad es que no sé. Dice: es que algo hiciste mal, porque tú siempre haces las cosas bien, pero ahora algo pasó. Dice: es que no entiendo, le eché todo lo que tenía que echar, pero únicamente se equivocó de un frasquito. En lugar de echarle algo, le echó unas hierbas amargas, y eso estaba dañando. Quizás nosotros nos preguntemos: ¿pero qué está pasando en mi familia? Quizás haya algo que estás inyectando mal en mi familia. Es tiempo de decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Empecemos. El enemigo lo primero que quiere es dividir familias, iglesias, dividir a las congregaciones. ¿Para qué? Para debilitarlos, y cada quien hacer sus cosas a su forma que ellos quieren, a su manera. ¿Cómo estamos haciendo las cosas nosotros? ¿Como Dios quiere, o lo hacemos a nuestra manera? Es una decisión. Pero quiero decirte que cualquiera que sea la decisión, va a traer una consecuencia, buena o mala. Eso depende de cada uno de nosotros.